día de hoy, cualquier persona que no tenga un estatus legal y que de pronto hasta piense que no hay una oportunidad, debe tener una asesoría legal para protegerse usted y proteger a su familia. Hola amigas y amigos de Voz, aquí estamos en Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado para precisamente conectar contigo. En un tiempo donde el tema migratorio genera muchas preguntas, hoy abordaremos el tema desde un enfoque legal y práctico. ¿Cómo funciona el sistema migratorio actual en Estados Unidos? ¿Qué opciones existen para inmigrar de manera que siga el proceso existente o accesible? Para esto nos acompaña el abogado Aim Vázquez, experto en leyes migratorias, quien nos ayudará a entender con claridad los procesos vigentes y los caminos disponibles para quienes desean establecerse en el país. Su experiencia ayudará a aclarar dudas y brindar herramientas útiles para quienes buscan orientación. Bienvenido, Aim Vázquez. Qué dicha tenerte hoy día con tantos conocimientos y tanto que nos puedes ayudar. Estamos como esponjitas para aprender hoy día de todos estos procesos. Un placer de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Así es un placer tenerte. ¿Cómo es que ha evolucionado la política migratoria de Estados Unidos en la última década? Yo pregunto porque, por ejemplo, al seguirlo a través de los años como periodista, yo me acuerdo, por ejemplo, sobre una propuesta que apoyó, por ejemplo, Marco Rubio. Correcto. Que se llamaba el Gang of Eight, compuesto por 8 personas, senadores, 4 demócratas, 4 republicanos, que me pareció a mí en aquel entonces como interesante. Correcto. ¿No? Porque yo decía, ok, está buscando personas que en los dos partidos pudieran a lo mejor trabajar juntos. Él apoyó y después hasta defendió. Correcto. Esto que surgió en el 2013, no sé qué pasó. Bueno, lo que ha pasado digamos que en la política migratoria en estos últimos 10 a 15 años es que ha habido una evolución. No es un problema reciente, es un problema que ya lleva décadas. En la última reforma migratoria que hubo, no necesariamente fue una reforma que dio legalidad a personas, pero una reforma al Código de Inmigración. Fue durante la administración de Clinton. Y esa reforma migratoria creó una cantidad de dificultades en los procesos migratorios. Okay. Más allá de otorgar un beneficio y resolver ese problema migratorio que ya venía de tiempo, lo que fue creando una cantidad de castigos y creó unas dificultades para poder evolucionar el día de hoy. Más allá, lo vemos como uno de los puntos donde se empezó a quebrantar la ley migratoria. Eso fue en 1996. Después de ahí, identificando estas dificultades, como tú comentas, tuvimos ese grupo de 8 personas, senadores que no están el día de hoy como John McCain. Exacto. Pero teníamos en ese momento una vieja escuela del Senado y unos nuevos, como Marco Rubio, comenzando, en ese momento le decían el niño maravilla, potencial como candidato presidencial. Y era tratar de hacer una reforma comprensiva, donde Exacto. no solamente se iba a hablar sobre esa posibilidad de obtener un estatus migratorio para muchas personas que se encontraban acá, Correcto, en Estados Unidos, pero también poner una seguridad en frontera. La dificultad que pasó fue que el Senado estuvo de acuerdo con ciertas de estas medidas, pero la Cámara de Representantes no, y pasó el ataque en Boston, el cual dificultó ese proceso de crear una legalidad para muchas personas. Eso fue lo que pasó. Entonces fue como un esfuerzo, pues bipartidista, pudiéramos Correcto. decir que a eso a mí me trajo como periodista mucha esperanza. Correcto. Porque por lo menos era algo, aunque no fuera perfecto la reforma. Correcto. Hasta tenía parte del nombre era modernizar. Correcto. La dificultad que tenemos el día de hoy es que este proyecto de ley que hubiera cambiado y de pronto estuviéramos en un panorama totalmente diferente, era necesitado porque la ley de inmigración ha sido puesta por pedacitos. O sea, si nos vamos a la historia de la ley de inmigración en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, lo que era el antiguo INS, para cualquier persona que haya inmigrado a Estados Unidos antes del 2001, tuvo que trabajar con el INS. Y ahora el Departamento de Seguridad Nacional ha modificado poquito a poquito y es algo que está pegado, digamos que con tape. Eso lo que ha causado es un embudo de casos en Corte de Inmigración, la dificultad de jueces poder adjudicar de forma eficiente las oficinas de inmigración. Entonces tenemos todas estas dificultades que el día de hoy se están pagando por no haberlo resuelto de forma apropiada. O sea que todo nació ahí.
Bueno, nació de pedacitos de dificultades que se han modificado, pero no de forma comprensiva. Y este proyecto de ley, un poco diferente a muchos otros proyectos de ley presentados, iba básicamente a reformar completamente el sistema, modernizarlo y de pronto crear un camino a largo plazo. No era, por ejemplo, para darles una perspectiva, nadie iba a poder obtener la residencia de forma inmediata. Era un proceso largo donde había una residencia temporal, después de eso, o un permiso temporal, había que pagar impuestos de todos los años que habías estado aquí, no habías pagado impuestos, había que pagar multas y después de 10 años, a la gran mayoría de personas podían obtener la residencia. Básicamente tenías que demostrar que de verdad estabas interesado y estabas comprometido a este país. Entiendo. ¿Y qué papel juega el asilo político dentro del sistema migratorio actual y cuáles son sus requisitos? Bueno, esa es excelente pregunta, porque el asilo político está en una raíz de derecho internacional donde hay una cantidad de acuerdos con otros países, pero es un proceso, como tomamos hace un momento, que ha quedado, digamos, oxidado. Que no se le ha hecho una actualización al día de hoy, donde básicamente unos años atrás se creó un abuso a este proceso porque muchas personas se dieron cuenta que si ellos por lo menos decían A, B y C, iban a entrar en un proceso a largo plazo sin la intención de ganarlo, pero por lo menos iba a darles una oportunidad de estar aquí y después resolvían. Justos han pagado por pecadores. Hay muchas personas en el mundo, en Latinoamérica en sí, que han necesitado la figura del asilo, pero ahora, por muchas solicitudes frívolas y por esas demoras que tenemos en el sistema de verdad evaluar estos casos, ahora hay un atrancón donde el número de asilos que están pendientes el día de hoy es fuera de una posibilidad de poder adjudicarlos a tiempo. Es demasiado para poder procesar correctamente. ¿Y qué desafíos se enfrentan actualmente los consulados o embajadas de los países de origen para procesar las visas de manera eficiente? Correcto. El día de hoy tenemos una dificultad y esto ha pasado también en la misma situación. Y todo lo vemos a la necesidad de una reforma comprensiva. Y es importante entender que cuando hablamos reforma y cuando un abogado, por ejemplo, como yo, habla de reforma, no necesariamente estamos hablando solamente a la posibilidad de una legalización de personas. Es técnicamente la reforma completa de cortes de inmigración, del código migratorio, para actualizarlo. Les hablaba hace un momento de 1996, vamos a 30 años, en un sistema donde 30 años ha cambiado mucho y todavía manejamos un código que no ha modificado. ¿Qué pasa? Estos consulados están el día de hoy atrancados. Hay la necesidad de traer de forma legal al país personas que tengan trabajos que son necesarios o esenciales, por ejemplo, en el campo, agricultura, construcción, hotelería y turismo, restaurantes, pero no tenemos el número de visas suficientes para cubrir la necesidad temporal, que es, por ejemplo, para el invierno, los hoteles que se encuentran en lugares como Colorado. O en el verano, situaciones, por ejemplo, como la Florida, Disney en general. Y de eso tenemos una cantidad de ejemplos. Pero al mismo tiempo también tenemos muchas solicitudes pendientes el día de hoy de familiares que están esperando su turno, que llevan 20 años de una forma legal. Yo conozco personas de 25 años, correcto. Yo conozco. Es imposible creer que un sistema y un país tan avanzado, de personas que están tratando de hacer las formas de forma correcta, tienen que esperar 25 años o 20 años el sistema para una petición de un padre a un hijo. Es imposible pensar. Es imposible. Vamos a hablar un poquito de estas visas temporales, porque muchas personas quieren venir como a trabajar, correcto, a avanzar, a veces hasta para poder ayudar a sus, porque correcto, dejan, o sea, de forma, o sea, con sacrificio, dejan correcto a sus familias. Tengo familia que ha dejado familia, hijos atrás, correcto, para poder proveer para ellos. Correcto. El día de hoy vemos esa necesidad más allá. Hablando sobre la situación migratoria que tenemos el día de hoy, hemos visto cómo uno de los lugares que han sido más afectados o que necesitamos más la ayuda de estos trabajadores que han venido al país es la agricultura, la hotelería y el turismo, los restaurantes, plantas de procesamiento de alimentos. El día de hoy el sistema migratorio no tiene la capacidad de forma correcta otorgar visas que creen un sistema que de verdad estas personas tengan un proceso de empleo y regresar a su país. Entonces tenemos la dificultad de cubrir eso. Más allá de que lo que hemos visto, recientemente la administración ha dicho que está evaluando posibilidades para crear algún tipo de estatus temporal de protección para estos grupos, porque básicamente nuestra economía necesita esa mano de obra para continuar andando.
Por supuesto, siento que de nuestros países viene muchísima, o sea, labor que es pues, muy valioso. Correcto. Y si lo hacemos de la forma correcta, y si se hace bajo estas aplicaciones donde los consulados tienen la capacidad, donde la industria tiene la capacidad de ir por estos procesos, y no es un sistema que se le haya tomado ventaja, como hemos visto la visa H1B, sino que lo hacemos de una forma correcta, ahora sí se puede entonces evaluar estas personas de forma correcta al momento de la aplicación. Hay ocasiones donde empleados entran y de verdad no han sido evaluados porque el sistema no tiene la capacidad para hacerlo. Sí. Interesante. Háblanos un poquito de esto de la ley H1B para nuestros televidentes. La H1B es uno de los programas que fueron creados para tratar de suplementar este empleado necesitado en el país que tiene ciertas características profesionales. Ya es un poco diferente cuando hablamos al empleado de la agricultura o de la construcción. Es un empleado que ha tenido una capacitación, que ha tenido de pronto unos títulos universitarios, que ha tenido una experiencia en algún tipo de rama y que la economía lo necesita en ciertos sectores. El problema es que, de nuevo, como no hemos hecho una reforma a los requisitos, ha existido un abuso de estas visas. Sí. Entonces, en vez de contratar a personas en Estados Unidos que tengan la oportunidad de tener ese primer empleo que han estudiado aquí, que tienen esa capacidad de poder cumplir con esos requisitos, porque la visa H1B no ha tenido esos cambios para actualizarla el día de hoy, a veces es muy fácil para muchas compañías ir al exterior y contratar a alguien mucho más económico, entendiendo que nomás lo tienen por un plazo límite y no le patrocinan la residencia, creando también una dificultad para muchas de estas familias que han movido todo su futuro, su familia, su vida acá, y ahora tienen que regresarse a su país, generando de pronto algo que les llama a quedarse de forma indocumentada porque sus hijos están en la escuela, han hecho una vida, han de pronto comprado una casa. Ya hay vínculos, están muy comprometidos. Este mismo sistema en ciertas ocasiones está creando ese empujón para muchas personas irrumpir la ley. Claro. Entonces, esa visa H1B es una de las primordiales que tenemos que tener una reforma. No porque la tenemos que cancelar, pero la tenemos que actualizar en el sentido de que debe cumplir un propósito, pero es para llenar esos huecos de empleados que de pronto no podemos conseguir aquí en Estados Unidos, pero en mi opinión poniéndole prioridad al estudiante que se está egresando de universidades en Estados Unidos. Porque ya está involucrado en sus estudios, a lo mejor a mitad del camino, para obtener su título. Correcto, y muchos de ellos ya son nacidos aquí y muchas de estas compañías están utilizando esa visa para no emplear a una persona que ya es nacida aquí, que ya ha estado estudiado acá, porque al que traen le sale más económico. Digamos, hay familias que sus hijos nacieron aquí y ya sus padres, y son hijos grandes, y sus padres están indocumentados. ¿Qué precaución pudieran tener estos papás, no sé, en tener cosas al día? Claro. Estábamos conversando de eso antes del programa y me pareció interesante, porque a veces nosotros como adultos no hacemos una OB, mira, haz esto, hija, haz esto otro, o el papel en el banco, no sé, ¿qué nos podrías aconsejar acerca de eso? Porque hay muchas familias, y lo hemos visto en este momento, que están siendo separadas y que los hijos se quedan aquí, no se quieren devolver para sus países y están como en esa angustia. ¿Qué nos podías como aconsejar a esas familias que están en este momento pasando esa pregunta es increíblemente clave para lo que estamos viendo el día de hoy. El título de abogado en Estados Unidos es abogado y consejero de ley. Y yo creo que en la situación que vemos el día de hoy, esa consejería legal es de pronto la más importante que le podemos impartir a la comunidad latina. Exacto. El día de hoy nosotros nos hemos enfrentado con un monstruo grande como abogados, que es esa cultura que tenemos en Latinoamérica, de a veces la desidia y de no preparar la protección familiar. Yo hablo muy constantemente cuando hago eventos comunitarios o con iglesias y hablo con grupos, les hablo sobre este plan de protección. Este plan de protección no es solamente hablando sobre el ámbito migratorio, es un plan de protección que le ayuda a cualquier persona, tenga o no tenga estatus legal en el país. Más allá ahora en esta situación que estamos viviendo, donde muchas familias sienten miedo e incertidumbre al mañana basado en su estatus migratorio. Ese plan de protección debe tener no solamente
solamente documentación biográfica suya, sino cualquier documento, actas de nacimiento de sus hijos suya, pero al mismo tiempo también tiene que tener evidencia y documentos de cualquier tipo de cuenta bancaria, cuenta de ahorros, cualquier tipo de beneficio que tenga su familiar, por ejemplo, una cuenta de un seguro de salud o de vida. Al mismo tiempo debe tener evidencia de su tiempo en el país. Cuando hablamos del ámbito migratorio, esto va a valer oro al momento de, por ejemplo, presentar una defensa en un proceso migratorio. Pero más allá de eso, también tiene que tener ese plan al futuro. ¿Qué llega a pasar si yo no estoy el día de hoy? Y esto no importa si hablamos de inmigración o hablamos del día a día. Correcto. Una persona que de pronto, Dios no quiera, al momento de regresar a la casa pasa un accidente. Ok, ¿qué pasa con las propiedades que uno tenga? El carro, la cuenta de banco, la casa que estás pagando. Así no tengas el título de la casa, todavía tienes un beneficio o tienes lo que le llamamos en inglés un equity en la casa, algún tipo de patrimonio. ¿Qué pasa también con tus niños? Exacto, un niño que se los llevan los papás. ¿Y qué pasa con esos niños? ¿Se los llevan al cuidado del gobierno o tiene que dejar un documento para la abuelita, para la tía? Ahí es donde entra ese poder a los niños. Y más allá de esto, y esa documentación y ese plan de protecciones, debemos tener una conversación con nuestros niños. No con su niño chiquito que todavía de pronto no tiene la capacidad de entender la situación. Pero cuando usted ya empieza a medir el nivel de sus niños, hable con ellos, siéntase, explíquele. En ocasiones, hace un tiempo atrás hablaba con un colega y le hablaba sobre un show que se llamaba ¿Qué pasa USA? Esa historia de esas 3 generaciones, de ese inmigrante cubano que llegaba a Estados Unidos y teníamos en ese mismo hogar, que no es solamente la historia de ese cubano en los 60s, es la historia de muchas de nuestras familias inmigrantes, que tenemos 3 generaciones en el mismo hogar o relacionadas juntas, donde tenemos esa generación joven que era la que se encargaba el día a día de ayudar al padre o de tener ese puente. Traducir todo eso. Ese mismo show, y el otro día estábamos hablando de eso, que es increíble ver que esa dinámica no ha cambiado más de 50 años después, o 40, 50 años después. Tenemos que tener esa conversación con nuestros niños porque ellos son los que son ese puente a la cultura, a la sociedad del día de hoy. De pronto ese niño es el que va a tener que hacer la conversación con el abogado o de pronto tener la identidad. En ocasiones vemos el día de hoy que me siento con una familia hacer una asesoría legal y los niños primera vez que se enteran que sus padres no tienen un estatus legal. Eso no es correcto. Si su niño tiene la capacidad legal de entender la situación, debe saberlo. Debe saberlo. Entonces, para la persona que está aquí ya, que ya está pues comprometido, tiene inversiones, ha invertido en su futuro con sus hijos acá y de repente se encuentra en un proceso de que, estoy ilegal. Correcto. ¿Qué hace? Bueno, la ley de inmigración en ciertas ocasiones, digamos que es preventiva en vez de ser afirmativa. Hay ocasiones donde yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han creado un capital económico grandísimo, tienen compañías, han crecido de forma personal y económica y basado en la ley de inmigración el día de hoy no tienen la posibilidad de obtener un estatus migratorio, porque de nuevo, nuestra sociedad, nuestra economía ha dado la oportunidad para muchas personas contribuir. De nuevo, hay personas que tienen esa necesidad o que de verdad esta sociedad se beneficiaría de tenerlos ya de una forma legal, como hay muchas que no. Pero el sistema no hace una diferencia. No hace una diferencia. Entonces, el día de hoy de verdad lo que necesitamos es esa reforma comprensiva para entender que de pronto proyectos de ley como hasta un parol para el empresario emprendedor que demuestre que tiene cierto capital creado y que ha empleado o que sigue empleando ciertas personas, Excelente. de pronto la oportunidad de tener un permiso de trabajo y de ahí comenzar algún tipo de futuro migratorio, pero por lo menos crear esa oportunidad de que estos empresarios, que tenemos muchos, que no tienen una regularidad en este país, tengan la oportunidad de seguir creciendo sus negocios y seguir invirtiendo en esta misma economía, en vez de pensar que tienen un pie afuera y pensar en sacar ese capital económico del país. Claro, es que eso no le conviene ni al país, ni a nadie, ni a los trabajadores, ni a los empleados, ni a sus familias. Correcto. Así que con esto vamos a tomar ahora una pausa y vamos a regresar con más del abogado que nos está enseñando cantidades de tesoros en lo que es el proceso migratorio en este país. Vivi, ¿tienes una pregunta?
Sí, ahora con todo esto también han salido abogados para liga, o sea, Claro. personas que literalmente no están ayudando mucho. Entonces, ¿cómo tú les puedes decir a la audiencia a dónde ir? ¿Cómo pueden guiarse verdaderamente a ir a donde el abogado correcto, que no les vaya a robar, que no les vaya a engañar, sino que les vaya a dar una respuesta honesta? Honesta. En Estados Unidos, durante estas oleadas de inmigrantes, hemos visto oleadas de diferentes comunidades. En el pasado, veíamos muy común ese paralegal o notario o tramitador de papeles. ¿Qué pasa? Que eso ha existido ahí hasta cierto punto, pero todavía mucha gente no iba a estos lugares. Cuando empezamos a ver en los últimos años, y yo creo que en la última década, una oleada migratoria de pronto ya por una necesidad económica donde la persona venía con una capacidad intelectual más avanzada, también entraron muchos abogados de muchos de nuestros países. ¿Qué pasa? Que ahora han tomado esa figura de notario o tramitador de papel. En Estados Unidos, solamente un abogado tiene la capacidad de dar el consejo legal. Hemos visto estados como la Florida, donde recientemente ya crearon ilegal que alguna persona que no sea abogado dé un consejo legal en inmigración o llene documentación. ¿Qué pasa? Es importante para nuestras familias entender que un notario en Estados Unidos tiene una función muy diferente a en Latinoamérica. En Latinoamérica el notario, mejor dicho, si tú eras notario, te la hiciste, porque eres un abogado y las notarías hasta cierto punto eran hasta heredadas, tú las dejabas, porque tú en la notaría registrabas matrimonios, compra y venta de propiedades, todo lo que pasaba en tu vida. En Estados Unidos no, en Estados Unidos el sistema legal es basado en la ley común de Inglaterra, donde la función del notario no tiene que tener el requisito de ser un abogado, sino que simplemente autentica que la firma de esa persona es quien dice que es. Es la única función. Punto y se acabó. Punto y se acabó. Si usted ha comprado una casa, si ha tenido que ir a un banco para otorgar, por ejemplo, un poder, hablábamos recientemente, ese poder es notarizado, donde el Jaime Vázquez mostró su identificación y el notario firmó y selló. Comprobó. Que esa persona que firmó el documento era Jaime Vázquez y ya. Pero como venimos con la cultura de que el notario en Latinoamérica es una persona que tiene un conocimiento o una autoridad, nos dejamos llevar de eso. ¿Qué pasa? Que hemos visto el día de hoy una cantidad de consejos legales llena de documentos de forma equivocada. Mienten o crean información falsa en formas para obtener un beneficio migratorio y eso no solamente es un crimen, porque puede ser penalizado bajo la ley, sino que adicional a eso puede cancelar de por vida el futuro migratorio de la persona. Una familia. Puede troncharles el proceso. Correcto, y de por vida. Lo importante de que, La importancia diciendo, que vayan a un lugar bien. Eso. Era lo que... Judy, ¿tienes una pregunta? Sí, era la pregunta, que por qué es importante el asesoramiento legal. Es increíblemente importante porque al final del día un abogado honesto se va a sentar con usted y le va a explicar si tienes un caso a seguir y estos son los pasos y estas son las posibilidades. Un abogado nunca te puede garantizar un proceso. El día que un abogado te garantice un proceso, que no sea, por ejemplo, la renovación de la residencia sin tener un delito criminal, ahí no hay ningún problema. Pero además de eso, un abogado no te puede garantizar la aprobación de una residencia o de un asilo. Siempre al final del día la decisión final está o en el oficial de inmigración o en el juez. Claro. Pero si el abogado no se sienta contigo y te explica, o al final del día tiene la conversación, a veces me toca decirle a mis clientes, y he utilizado esta frase diciéndole, a veces me toca ser como un doctor y dar las noticias que uno no quiere oír. Exactamente. Pero si el abogado no tiene la honestidad de decirte, no, tú no eres elegible, entonces está cometiendo fraude. ¿Por qué? Porque si tú llegas a meter un caso migratorio donde tú no eres elegible, las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Uf. Sara, ¿y tenías una pregunta para él? Sí, yo quisiera que le dijeras a las personas que nos están escuchando un poco de esperanza, un poco de aclaración. Gente que está tratando de hacer sus procesos correctamente, han estado esperando años, han estado yendo a cortes, pero ahorita hay una tensión en las cortes que se escucha, ¿verdad? Tú puedes clarificar esto, que está ICE esperando afuera, entonces hay mucha gente con mucho temor y están pidiendo si se pueden hacer sus cortes por Zoom para no tomar ese riesgo. ¿Qué es lo que aconsejas? En muchos de los cambios que hemos visto en esta administración, bajo la política que comenzó en campaña, y es importante entender que de los cambios que hemos visto, muchas de estas políticas ya se veían venir, pero una de ellas es lo que hemos visto con la terminación de casos en corte y detenciones en corte, donde ha creado una ansiedad y angustia en muchas familias.
es importante que todo el mundo se asesore legalmente y que vaya a cualquier audiencia con un abogado, entendiendo que el abogado no es un superhéroe. Sí, el abogado no puede prevenir que ICE lo detenga, eso es irracional. Imposible. Pero el abogado sí puede preservar sus derechos en ese momento de apelación y puede comenzar un proceso de defensa para tratar de preservar sus derechos. Al final del día, atender las citas de ICE y de inmigración es un requisito importante, pero asesórese con un abogado. Porque si usted no va a estas citas, lo que estuviera haciendo es declarando la posibilidad de que tenga una deportación en ausencia, donde los agentes de ICE pueden ir a su casa y ahora no solo detenerlo a usted, sino detener a cualquier otra persona que se encuentre ahí. Básicamente, digamos que la víctima colateral de una detención. Exactamente. Wow. Entonces, para una persona que se encuentre ahora hablando fuera del país, ¿cuáles son las vías principales disponibles actualmente? Claro, hay una cantidad de posibilidades todavía en el sistema migratorio. Hay peticiones familiares, peticiones de visas de estudiante, visas de inversión, correcto, de empresarios o visas de empleo. Lo importante es analizar el caso y mirar a ver las opciones que la persona tiene. También hemos visto que recientemente hubo una restricción de ciertas visas para ciertos países. El sistema migratorio está pasando por muchos cambios. De verdad que no sabemos el día a día. Bajo esta administración estamos viendo políticas migratorias implementadas todos los días. Y es importante mantenerse informado porque lo que pudo haber hecho el día de ayer puede ser que el día de hoy cambie totalmente. Wow. ¿Cuál es la mejor fuente de información para estar bien al día? Una buena pregunta. Flor, yo creo que esa es de las preguntas... La pregunta del siglo. Del millón. Pero bueno, de un punto de vista, puede ser un periódico legal. No, es que la pregunta tuya de verdad es importante que la comunidad en general la entienda. Hace un momento atrás hablábamos, las redes sociales son increíbles. Yo les comentaba que, por ejemplo, he visto, y todos lo vemos, nos ayuda a conectarnos con familia que tenemos en otros lugares. Nos ayuda a conectarnos con esos compañeros de colegio, de escuela que no vemos hace 20, 30 años. Sí, qué bonito, ¿verdad? Ternura. Pero también al mismo tiempo, cualquier persona con un celular ahora se cree que es un experto en el tema o un periodista. Y lo que estamos viendo es que las mismas redes sociales son ese canibalismo de crear clics y de beneficiar al algoritmo para poder después cobrar. ¿Cuántas personas no tienen ese mensaje que les llega? Hagamos una colaboración, yo tengo tantos seguidores. Claro, muchos de esos seguidores son por ese amarillismo, esa información que no es cierta, para tratar de esa forma tener clics, tener seguidores. Claro. Es importante no caer. O sea, apague el celular, no esté todo el día pendiente de él, no obtenga sus noticias del celular. Asesórese de forma correcta, hable con un abogado, busque programas como este donde usted está recibiendo información legal, correcta. Correcta. Busque fuentes que son de verdad. Y si oye algo, por favor, chequee. Claro. No todo lo que brilla, ese dicho de no todo lo que brilla es oro es real. Sí. O sea, si un abogado le ha dicho que no puede, y si otro le dice que no puede, y si otro le dice que no puede, y de pronto aparece uno que dice que sí, hombre, utilice su sentido común. Exacto. Es importante entender que también hemos visto mucho fraude el día de hoy. Hay abogados que están recomendando procesos y personas que están recomendando procesos de personas que no califican. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Asesórese. Como cuando va al doctor. Tenga esa segunda opinión. Eso es muy buen consejo, ¿verdad? Una segunda opinión, o sea, asesorarse con varias personas. ¿Cómo es el dicho, ese proverbio que dice la sabiduría está en la multitud de consejos? Entonces, siento que es súper mega importante. Pero saber de quién asesorar. Exacto. Sí. Exacto, súper importante. Y es que ahora todo el mundo es abogado, todo el mundo sabe migración y no sabemos. Creo porque que lo que tú dijiste está cambiando, todos los días cambia la ley. Entonces, y yo creo que también a lo mejor hay algo que puede haber un concepto que es algo que está fuera de sus recursos. Porque siempre, bueno, yo especialmente siempre que escuchaba que un abogado piensas en muchísimo dinero y dices, no es algo que pueda pagar y por eso te vas a cosas como el paralegal. Correcto, pero ahí te doy dos puntos. Ahí te doy dos puntos. Sí. Lo barato sale caro. Exactamente. Una de las consultas más comunes que hacemos el día de hoy en mi oficina es tratar de rearreglar el desastre creado por otra persona en el momento donde el tiempo vale oro porque hay una audiencia y hay una cita de inmigración. Número uno. Y número dos, hay una cantidad de abogados. Por ejemplo, yo participo en muchas organizaciones comunitarias que me invitan o iglesias
donde vamos y hacemos seminarios, hacemos talleres, ayudamos a personas, en ocasiones basado en necesidad y hablando con iglesias tomamos casos pro bono. Hay oportunidades, hay recursos, no se deje llevar. Qué interesante. ¿Y qué es eso de que la gente no está yendo ni al supermercado? ¿Le da pánico? O sea... Salir. Sí, ni al médico ni nada, le da pánico porque que se lo lleven. Viven en miedo. Es bien difícil. Estamos viendo algo que yo nunca había visto antes. Desafortunadamente es importante entender. Una de las consultas que más me partió el corazón fue una señora en sus años ya, 70, 80 años, y me lloró por 15, 20 minutos porque le da miedo ir a la iglesia, iba a la iglesia todas las mañanas. Es un caso particular, sí, pero hasta cierto punto estamos viendo circunstancias así en muchos sectores de la comunidad. Es como agudo, el problema se está agudizando. Claro, pero ahí es donde de verdad necesitamos tomar acción y hablar a lo que tomábamos un momento. No vamos a llegar a un acuerdo. O sea, hay dos partidos políticos, hay una cantidad de opiniones, pero tenemos que encontrar un punto medio. Hay una necesidad de encontrar por lo menos un punto medio y hay una dificultad de que muchos de nuestros políticos en los dos lados no han llegado a ese punto de entender que de verdad es una situación que puede afectar social, cultural y económicamente. No lleguemos a un punto donde otros países, donde aislamos a muchas comunidades inmigrantes y se separa y se crea un problema de asimilación y se crean estos guetos culturales que después son más difíciles de absorber en nuestra sociedad. Así es. Se forma como sectores, ¿no? Y siento yo que a veces comparten una información o cierta información incorrecta. Problemas así ya los estamos viendo en Europa, donde por muchas décadas tuvieron problemas migratorios gravísimos y la cultura de muchos países en Europa aisló a muchas comunidades inmigrantes en vez de involucrarlas. Y de esa forma, esas comunidades inmigrantes ahora no se sienten parte del país. Lo que más queremos de verdad nosotros, y yo hablaría, yo personalmente, pero sé que mucha gente comparte, es que en muchas de nuestras culturas inmigrantes, estos niños que o son nacidos aquí o vienen como inmigrantes, que tienen la oportunidad de legalizarse, sientan este país como el suyo, que busquen la oportunidad de entrar al ejército o ser parte de la policía o entrar en esos trabajos del día a día, porque deben de verdad, por ejemplo, digamos, representar a nuestra cultura. Involucrarse, sentirse parte. Correcto. ¿Verdad? Y lo que... Sí, que es algo práctico que nos puedes decir como a los que podemos ayudar a alguien que no sabe el inglés. ¿Qué manera podemos buscar y saber que los recursos que estamos ayudándoles a proveer son correctos? O sea, porque por eso puedes decir así, o sea, pues busquen lo correcto, pero dices tú, pero ¿qué pongo? O sea, ¿qué es lo correcto? Porque como dices tú, o sea, en el internet si se van y buscas, hay un montón de cosas ahí también que te puede salir, gente que se aprovecha de si tu situación es así y para robarle a la gente y lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la gente que no sabe cómo usar los recursos del internet o si son correctos o no? Yo creo que en este momento una de las cosas más importantes es, digamos, que recaer en esas organizaciones que están alrededor de nosotros. Puede ser la iglesia, puede ser la escuela, puede ser esa organización cultural que usted tiene. Y muchas de estas organizaciones ya tienen alianzas o han creado puentes con abogados o con organizaciones comunitarias que tienen algún tipo de ayuda legal. Completamente correcto y comparto tu punto, porque estamos en ese punto donde yo me imagino como que llegas al supermercado y te sientes anonadado de toda la selección que hay, no sabes, abrumado, y entonces no sabes qué escoger. ¿Por dónde comenzar? Mandaste a tu esposo, me toca a mí ir a buscar algo, y no sé cuál es el que me mandaron a... También puede pasar con la asesoría legal, pero yo creo que ahora mismo vale la pena recaer en estas organizaciones y al mismo tiempo también ponerle a estas organizaciones comunitarias, estas organizaciones religiosas, que sean lo que han sido por décadas. Digamos que ese pilar. Baluartes, iba a decir, correcto, fortalezas, fortalece pilares. Nuestra comunidad de ayudar, de seguir, de no tener miedo, de seguir impulsando, ya sea con ayuda económica, con ayuda alimenticia, con ayuda legal, que sigamos ahí porque es parte de lo que somos nosotros. Me parece un excelente punto. Quiero enfatizar la importancia de ir a lugares confiables, a lugares que pues han sido probados de cierta manera en la sociedad a través del tiempo. A esos lugares, escuelas, iglesias, lugares donde ustedes se sientan, ok, aquí esto es confiable, esto es una estructura, una organización
confiable, a donde yo puedo confiar de mis preguntas y puedo ir sin miedo a aprender y a informarme acerca de cómo proceder. ¿Tenías una pregunta? Y esto no es cuestión también porque escuché a alguien, no, es que es por raza, porque somos latinos, entonces van en contra de nosotros. Yo no lo pienso como de esa manera, yo pienso que es como que es la ley que se quebrantó. No sé si estoy equivocada y que necesita ser organizada. Entonces, como también que no nos victimicemos nosotros como latinos, no, que es que porque soy latino, entonces el gobierno quiere ir contra nosotros. No lo veo como de esa manera. Bueno, de pronto lo que ha pasado es que los números, también vemos una cantidad de personas que se encuentran indocumentadas en el país, un porcentaje alto latino, pero también al mismo tiempo, hablando sobre eso, es importante entender cifras. Si hay alrededor de 14 millones de personas indocumentadas, que es el número que fluctúa entre 11 a 14 millones, no tenemos de verdad un número exacto, pero digamos que hablamos de 14 millones de personas indocumentadas en el país, y hay alrededor de 330 a 340 millones de personas en Estados Unidos, de verdad solamente estamos hablando del 4% de la población. O sea, no estamos hablando de un número, no es el 30%, solamente el 4% está indocumentada, pero es un 4% que también está involucrado en muchos empleos que son necesidad del día a día. Es alimentación, el aseo, la jardinería, la construcción, los alimentos. Necesidades. Lo que le llamamos trabajadores esenciales. Muchos de esos trabajadores, si nos vamos atrás durante la pandemia, que eran esos trabajadores necesarios. Durante la pandemia también hubo la plática de crear algún tipo de amparo migratorio para estos trabajadores esenciales. No llegó a ningún lugar, pero ya los hemos identificado, sabemos que es necesario. Bien. Comencemos por algún lado. Comencemos por algún lado y de ahí, como punto de partida, aunque no sean propuestas perfectas, ¿por qué no? Correcto. Pero comenzar. Hay otro grupo también que es importante entender, que el grupo de 8, ya esa palabra a mí no me gusta utilizarla, que él se llamaba el Gang of 8 o la pandilla de 8. Yo creo que no debemos utilizar la pandilla de 8. Yo también, grupo de 8. Que eran senadores que en ese momento tenían, digamos, el liderazgo. Ya al día de hoy puede uno tomar opiniones diferentes, pero uno de los grupos que ellos trataron de impulsar eran estos soñadores. Son niños que entraron al país antes de los 16 años. Los Dreamers. Correcto, niños que no tienen un récord criminal agravado. O sea, que puede haber tenido una infracción aquí y allá, pero por ejemplo, asaltos, robos, DWI, delitos, no pueden tener nada de eso. Han estudiado la universidad o el colegio, se han graduado. Es personas que de verdad no conocen otro país, sino este. Ese es tu país. Y no es un número grande tampoco. Ese número fluctúa entre 500 a 700 los posibles, 700,000, 500 a 700,000. En ese momento, en el 2012 al 2013, ese era uno de los grupos en esta reforma migratoria. Se ha tratado de hablar de ellos ahora. Han habido procesos que se han tratado de impulsar durante estos años y nunca hemos llegado a un punto. Ese grupo también es otro que debemos, porque yo he visto la posibilidad de ellos de estudiar universidad, de trabajar, de ir y salir adelante. Prosperar. Correcto. Y ayudar al país a prosperar. Correcto. Junto con ellos. ¿Y qué hay de estos niños que son incapacitados y sus padres necesitan alguna reforma o alguna legalidad? ¿Es posible? Claro, el día de hoy no hay ningún proceso migratorio. Ese es uno de los mitos más grandes que hay en la ley. Una de las muchas llamadas que yo recibo es: tengo un hijo con una discapacidad, ¿puede obtener un estatus legal? No hay un proceso afirmativo que para ayude obtener. Con eso. El día de hoy no existe. Debe existir, sí. Pues estos niños necesitan tener algún tipo de protección aquí. Pero si existe una defensa, si llegara a haber una detención y un proceso de corte. Vale. Pero sí necesitamos un proceso también, además, una modificación, pudiéramos decir, un refinamiento de los procesos para ayudar con todo esto. Vamos a tomar una pausa y regresamos con más del doctor en leyes migratorias, Aim Vázquez. Ahora regresamos con más del doctor Aim Vázquez. Doctor en leyes, y nos va a enseñar mucho más de estos procesos migratorios. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la residencia y la ciudadanía? Explícanos un poquito. Yo sé que hay residencias permanentes, etc. Correcto. Bueno, la residencia, imagínate que es un privilegio que una persona tiene en Estados Unidos. Cumple ciertos requisitos, puedes aplicar a la residencia, pero esa residencia tiene responsabilidades
y tienes que cumplirlas. Por ejemplo, si te quedas más de 6 meses fuera del país, estás demostrándole a Estados Unidos que tú no eres residente de Estados Unidos, sino que estás entrando y saliendo. Si cometes delitos criminales que te declaren deportables, te pueden terminar tu residencia y sacarte del país. O delitos criminales que te declaren inadmisible, te vas de viaje, vuelves a entrar y no vas a tener esa oportunidad. Eso no es algo nuevo, es algo que ha existido en la ley siempre, desde la última reforma migratoria. Pero la gran diferencia más allá es, primero que todo, como ciudadano puedes votar en elecciones. Puedes ser partícipe de ese derecho cívico que tiene cualquier persona de ser partícipe de las elecciones y del proceso electoral. Como residente no lo puedes hacer. Como ciudadano también puedes tener la posibilidad de pedir a familiares o otorgarle beneficios migratorios a ciertas personas en tu familia. Lo más importante es que cualquier persona que tiene la posibilidad, que es elegible, que no tiene dificultades que le hayan afectado la posibilidad de aplicar a la ciudadanía, lo hagan. No necesariamente siempre tiene que ser en inglés. Hay ciertas excepciones donde lo puedes hacer en tu idioma después de cumplir un tiempo. Y también yo he tenido la gran posibilidad, que ha sido uno de los casos que me ha traído increíble felicidad, es personas que tienen discapacidades mentales o que han tenido algún tipo de condición mental o tipo de discapacidad, pueden hacerse ciudadanos demostrando que esa discapacidad física o mental les imposibilita el examen. Y a veces son las personas que más valoran esa ciudadanía. Así que hay una posibilidad, es importante hacerlo. Uy, ¿y qué rol juegan los patrocinadores o sponsors en muchos procesos migratorios? ¿Cómo funciona esto y qué tipo de sponsors hay? Claro, esa palabra sponsor la hemos visto en varias ocasiones. Recientemente, por ejemplo, fue un tema muy caliente durante el proceso humanitario para Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, donde hubo un abuso de patrocinadores, donde se reportó en muchos medios que ibas a redes sociales y vendían los sponsors. Es importante entender que en ese proceso ese sponsor estaba tomando responsabilidad económica, como lo hacen otros procesos, de si llegara a haber la necesidad, la persona no iba a ser una carga pública. Para procesos de residencia, el sponsor básicamente le está diciendo al gobierno que por un plazo de tiempo ellos van a cubrir cualquier tipo de necesidad o urgencia económica y que la persona no va a ser una carga pública para el gobierno. Para el gobierno. Qué interesante. Es una responsabilidad. Correcto. Ser sponsor de y es alguien. importantísimo. Es responsabilizarse por una persona mientras está en el país. ¿Y cómo pueden los empleadores participar en los procesos legales de migración? Bueno, una de las áreas más afectadas en esta falta de, digamos, de consenso en la reforma migratoria son los empleadores, en el sentido de que hay muchas personas que han tenido la oportunidad de trabajar por décadas de manera indocumentada, pero aprendiendo algún tipo de labor. En ocasiones las labores que vemos como del collar azul o blue collar, que son difíciles de enseñar. No es que puedes ir a una escuela a estudiar, sino que lleva años en aprender, soldadura, construcción, etc. Y estos empleadores se han visto en la necesidad el día de hoy de poder tratar de patrocinar algún tipo de grupo o empleados. Y la ley de inmigración no les da la oportunidad porque limita mucho esas posibilidades. Al otro lado vemos empleadores que van afuera del país a traer empleados. Lo que hablábamos anteriormente con estos empleados de temporadas, pero de verdad no hay un proceso que da la oportunidad. Así que esa es una de las áreas más importantes de analizar, evaluar y reformar el día de hoy. Excelente. Y Saray, estamos hablando en la pausa sobre, o sea, ¿qué pasa con un jovencito? ¿Quieres tú entablar la pregunta? ¿Qué pasa con un jovencito que a lo mejor comete un error, una infracción o un delito? Sí, que por veces piensas que porque tienes la residencia estás seguro y que puedes hacer lo que cualquier otro ciudadano puede hacer. Y dices tú, pues a él no le fue tan mal, yo estoy seguro. O sea, que puedes tú aclarar en eso, que por eso hay conceptos que dices tú, pues estoy bien, ¿verdad? Claro. Aquí les doy yo el lado de, como abogado, una de las cosas, si tú quieres ser buen abogado, a ti tienes que ser un nerd de la ley. Tiene que gustar. O sea, que eres un nerd. Hay dos secciones de la ley que rigen a un residente. El Código de Inmigración tiene el 212 y 2, y la deportación y ser inadmisible, para no dar números. Deportación e inadmisibilidad son dos cosas que uno no piensa. A mí me dan la residencia, ya me sentí que soy el rey del mundo, estoy en la cima del Everest y hago lo que quiera, en la gloria, y hago lo que quiera, puedo salir, entrar y hacer lo que quiera. No. Un residente, por cualquier simple cosa que uno piensa ser simple, puede cometer
un delito que lo va a declarar inadmisible. Hay ocasiones donde me ha tocado ver eso por el simple, digamos que, la ignorancia de verdad de lo que estaba haciendo. Delitos de droga son increíblemente dañinos para la residencia. Pero también tenemos otra cantidad de cosas que pueden afectar que uno a veces piensa que no. El no pagar ese apoyo económico a los niños. O si ha habido el child support, si ha habido, por ejemplo, algún tipo de riña con su pareja y hay una orden de protección y usted viola esa orden de protección, también le puede quitar la residencia. Es importante entender que el residente cubre o que tiene riesgos de perder la residencia, no solamente estando en Estados Unidos al momento de cometer el crimen, sino que puede ser que ya haya pagado con su pena, con su multa, se haya puesto al día, hayan pasado 10, 15 años, sale del país y al momento de entrar le niegan la entrada. Todo eso le puede pasar a un residente si tiene ciertos delitos o ciertas circunstancias en su vida que le afecten. Pero esto también nos vamos al punto de que nosotros como latinos llegamos a este país y necesitamos cuidar este país. Eso hablábamos el día que estábamos planeando el programa. Porque tristemente a veces los latinos llegamos y hacemos mucho desorden. O sea, no cumplimos con las leyes, nos pasamos el semáforo, se tira aquí, se tira allá. Entonces, o sea, no solo leyes de inmigración, sino que comportémonos como verdaderamente nos están recibiendo en un país con tanto amor que no tienen por qué recibirnos. O sea, realmente, pero sí en muchos países, cuidar este país. En muchos países del mundo vemos procesos migratorios donde no es el simple hecho de otorgar un beneficio migratorio, sino que hay un proceso de incorporar a la persona culturalmente en la sociedad. Hablemos que el examen cívico, por ejemplo, solamente se hace al momento de hacerte ciudadano. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? De pronto podría ser una pregunta. ¿Qué pasa? Que venimos con... hay ocasiones y no todo el mundo, y es importante nunca generalizar. Exactamente. Claro. Yo soy colombiano. En la época donde yo me vine de Colombia, era muy fácil y muy sencillo. Ya yo llevo 26 años en este país, pero era muy fácil y muy sencillo. Culturalmente, si te paraba la policía, pagarle al policía para que te dejara ir. Esas son cosas que no pueden pasar aquí. O sea, o que si tú necesitabas registrar tu carro, le pagabas y sacabas una placa falsa, lo que le llaman el tag o la planilla del carro. Esas cosas no pueden pasar aquí. Estamos viendo cómo culturalmente vemos muchos nichos de diferentes culturas hispanas pensando de que están haciendo las cosas correctas porque son las más fáciles y me están diciendo que lo haga de esta forma, y lo que están haciendo es básicamente no solo entrar en un ciclo vicioso, sino educar a nuestros niños de una forma incorrecta. Eso no lo debemos hacer. Yo creo que uno de los valores más importantes como inmigrante, teniendo o no estatus, y yo se lo digo siempre a mis clientes, es una de las cosas que usted tiene que siempre hacer, así usted no tenga estatus legal, es demostrar que usted es un buen ciudadano. Exacto. No ciudadano en el sentido migratorio, sino ciudadano en el sentido de valores cívicos. Así es. Porque si usted llega a tener algún problema migratorio, si usted es un buen ciudadano, podemos probar y utilizar eso para poder ayudarlo en su caso migratorio. Exactamente. Súper interesante. Eso es muy valioso. O sea, la conducta cívica que tengamos. Yo creo que parte de lo que estaba diciendo Vivi es un poquito ignorancia. Me gustan mucho los ejemplos que pusiste, como pagarle al policía. Pues yo viajo mucho a Latinoamérica y realmente, o sea, la luz roja es, pues vamos a ver si viene alguien, porque no es necesario pararse en toda la luz roja. Correcto. Y no es necesariamente un delito, no se ve como un delito igual, entonces tenemos que aprender, como dices. Correcto, pero en muchas ocasiones las situaciones por las que vemos una persona entra o tiene un problema con inmigración es porque de pronto polarizó su carro de forma ilegal, o sea, le puso un tinte que era muy negro, o de pronto está haciendo algo que no es debido. Puso la música a todo volumen en la esquina del conjunto residencial donde vivía, llega la policía. O está haciendo algo que no debe hacer. Algo pronunciado, no tal. Dejan las botellas. O está tomando en áreas públicas. O sea, hay cosas que de verdad usted puede prevenir. Fácilmente, bastante fácilmente. Sí, porque me encanta el ejemplo que dio, me recordó al del notario. Eso me parece excelente y digno de recalcar, especialmente para nuestra audiencia, porque si el notario, por ejemplo, en Latinoamérica es alguien que conocedor de la ley, entonces realmente tenemos que tener cuidado al venir acá. Creo que eso es muy importante porque
eso es algo que se puede hacer desapercibido. O sea, nosotros no pensamos en que va a haber consecuencias. Correcto, 100%. Y lo que pasa es que en ocasiones, de nuevo, como hablábamos hace un momento, vemos el lado más fácil como el que quiero tomar. O el que estamos acostumbrados. O el que estamos acostumbrados. O el que, ¿verdad? Correcto. No, el que parece. Entonces, hay residencias, volviendo al proceso legal estamos ahora en el último segmento del programa y quiero pues aclarar bien las cosas. Para la persona que está dentro ya del país, pero a lo mejor no está seguro de su estatus o se encuentra ilegal, lo primordial es buscar ayuda e información en lugares confiables. 100%. El día de hoy, cualquier persona que no tenga un estatus legal y que de pronto hasta piense que no hay una oportunidad, debe tener una asesoría legal. Debe sentarse con un abogado, debe hacer una consulta, debe analizar su caso. La consulta migratoria, por ejemplo, conmigo, no es solamente el hecho de identificar si hay un caso o no, pero si no hay un caso, cambiamos entonces la dinámica en la consulta a asesorar a la persona en cómo protegerse, qué es lo que debe tener en su casa. Hablábamos del plan de protección. Excelente. ¿Cuáles son esas herramientas que usted debe tener para protegerse usted y proteger a su familia? Wow, excelente. Entonces, eso sería si ya están en el país. Y si no están en el país y quieren emigrar, acláranos otra vez, porfis, los pasos. Hay diferentes cantidades de visas disponibles y también depende de su país de origen. Hay países que el día de hoy no tienen, digamos que conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, por consiguiente, no tienen tratados de comercio con Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Venezuela, no hay una visa de inversionista para venezolanos, pero hay venezolanos que tienen doble nacionalidad. Al tener doble nacionalidad, de pronto les dificulta la posibilidad de tener asilo. Una persona con doble nacionalidad tiene que demostrar que tiene miedo creíble a persecución o muerte en esos dos países. Pero al tener doble nacionalidad, de pronto le abre las puertas para una migración legal por medio de una visa E1 o E2 de tratado de libre comercio, por tener, por ejemplo, la ciudadanía europea. Hay diferentes posibilidades, hay diferentes herramientas. Es importante que la comunidad, antes de tomar una decisión, de pronto de emprender esos viajes que pueden causar el riesgo a su familia, de cruzar fronteras y presentarse de forma indocumentada, deberían evaluar, exactamente, educarse, asesorarse y mirar a ver si hay algún tipo de opción legal. Muy interesante. Entonces, háblanos un poquito del asilo político para completar este concepto y entenderlo bien. Correcto. El proceso de asilo político ha existido en la ley de inmigración por mucho tiempo, dependiendo de diferentes países, diferentes circunstancias. Pero hay ciertos puntos que son claros de entender en el asilo político y que de pronto el día de hoy, el abuso que hemos tenido es, en mi opinión, por dos partes. Una ineficiencia por parte del gobierno de analizar estos casos de forma urgente o inmediata, porque justos pagan por pecadores. Hay muchas personas que de verdad necesitan el asilo, pero porque se demora su caso 4, 5, 6, 7, 8 años, es muy difícil probarlo mucho tiempo después. Listo. Es importante entender que la persona tiene que demostrar un miedo creíble a persecución o muerte. Ese miedo tiene que ser individual. No puede ser que en mi país está pasando una situación grave y porque en mi país está pasando esto, yo quiero venir acá. No, esa situación tiene que ser personal. Una amenaza. Esa es muy buena aclaración, porque yo pensaba que era como Venezuela está pasando un... Claro. Cuando le hablamos del asilo político, es importante entender que el asilo no es político. El asilo político es uno de los asilos que existe dentro del proceso de asilos, sino que yo creo que hemos mal utilizado o identificado esa palabra de asilo como asilo político. No, asilo político es uno de los tantos. También hay un asilo basado en ser víctima de violencia doméstica en su país de origen, donde la policía no tiene un procedimiento para poder proteger a la persona. Eso no es asilo político. Por ejemplo, así existe el asilo religioso. Personas que son, por ejemplo, para identificar un grupo, cristianos en un país donde el cristianismo no es mayoría y que están perseguidos, países en África y en el Medio Oriente. Ellos tienen la oportunidad de pedir asilo religioso. Eso no es asilo político. Entonces, asilo político es basado en una participación política. Pero cualquiera de esos tipos de asilo que usted somete deben ser basados en una situación particular. Está en la ley, no es una palabra que yo me inventé. Particular quiere decir que solamente te pasa a ti,
pero puede pasarle a otras personas, pero no es general. No es necesariamente que le está pasando a todo el mundo, es que me está pasando a mí. Y la persona tiene que probar miedo que sufrió, miedo que puede sufrir en este momento. Creíble. Y miedo futuro. A regresar. Eso es importante. Basado en esos pasos y basado en la ineficiencia que existe en procesar estos casos, ha habido un abuso de someter muchos de estos casos de asilo, no porque el proceso no sea correcto. El proceso es correcto. El problema es que si tú no los revisas, muchísimas personas han sometido casos de asilo fraudulentos, basado a veces ni siquiera intencional, en el mal consejo de un tramitador de papeles o de un abogado para ganarle tiempo al tiempo. Y por eso precisamente estamos aquí contigo. Estamos tan agradecidos de que estás con nosotros, porque realmente por eso es que este espacio es tan importante para poder aclarar puntos. Preguntas, chicas, que tengan para el doctor. No, por ahora. Porque a mí me parece súper interesante lo de que venimos muchísimas veces con nuestras costumbres o actitudes o conductas que realmente no son no son delitos, delincuentes en nuestros países, pero aquí sí. Correcto. Entonces, es como que hay que informarse muy rápido o aprender. Bueno, yo pienso que siempre es un delito. Sí. Bueno, el robar siempre va a ser un delito. No, el matar y pasar siempre. su semáforo rojo tal vez no lo ves como delito, pero está Ya mal. es cultural. Lo que está pasa mal. es que nadie te para y nadie te pone una multa. Y, o si te paran, tú le das la policía dinero. no es como la de acá, en este caso. Pero sigue está siendo incorrecto. Correcto. Y lo que hemos visto es que por estos malos actores en muchas de las comunidades, otros han perdido las posibilidades de un beneficio basado en que sí, han entrado gente de pronto cometiendo delitos o han tratado de utilizar el sistema en este país, que lo que han hecho es que han marcado a ciertas comunidades como una comunidad mala y no necesariamente lo son. Todos en nuestros países tenemos personas buenas y personas malas, pero las personas malas de verdad no nos identifican. Pero yo creo que la labor de los buenos es representar y seguir mostrando de que los buenos son mejores. Exactamente. Sí, ándale. Y con todo esto de la inmigración o de las retenciones, ¿tienes algún tiempo o eso no? O sea, sabemos que siempre va a ocurrir, pero ahorita está como en el auge. Correcto. Entonces todo el mundo está, ¿cuándo se terminará como este tiempo? Sí, ¿sabes? Mira, así se siente. Claro. ¿Hasta cuándo? Esa tensión. Claro. Sí, literal. Hablando sobre eso y viendo un poco el carácter político, vimos hasta cierto punto cómo diferentes factores pueden influenciar la materia migratoria en este país. O sea, hay decisiones presidenciales y hay decisiones que también son, digamos, influenciadas, no de forma mala, pero influenciadas por la economía. Estamos ahora mismo, por ejemplo, hablando sobre la posibilidad. La Casa Blanca en estos días estuvo hablando sobre la posibilidad, hablábamos hace un momento, de un estatus legal para ciertos grupos que son esta gente que trabaja en la agricultura, en la hotelería, en construcción, etcétera. Ya vimos cómo afecta a la economía. Por ejemplo, redadas masivas en muchos de estos lugares. Claro. Exacto. Entonces, no sabemos hasta qué punto vamos a tener. Hay un objetivo que la Casa Blanca tiene de ciertas personas detenidas por día. ¿Van a poder hacerlo? Yo no creo que hay la capacidad legal. De nuevo, hablábamos que es un 4% de la población. El dinero que se está gastando el día de hoy en estos operativos de verdad también va tarde o temprano a costarle a la economía. Ciertos efectos le pueden costar. Entonces va a haber un balance. Necesitamos ver hasta qué punto hay un balance. Sí, la ley de inmigración hay que cumplirla, pero hasta qué punto la ley no necesariamente siempre es justa. Así es. Necesita ciertas modificaciones, necesita ciertas. Ahora, es un punto importante de tomar y yo creo que era algo que habíamos hablado recientemente y lo hemos visto. En el 2012, 2013, durante la misma época que vivimos al grupo de 8, que vivíamos con esta intención de este impulso de una reforma migratoria. En ese momento estaba Lindsey Graham, Dick Durbin, Chuck Schumer, John McCain, Marco Rubio, Jeff Flake, ex senador de Utah. O sea, era un grupo que tenía mucho poder en ese momento en el Senado. Y era lo más cerca que habíamos estado porque ya había, o sea, el Senado lo había aprobado, solamente era la Cámara de Representantes. En ese momento hubieron una cantidad de marchas también, que eran marchas pro-inmigrantes.
Y en ese momento vimos cómo esas marchas eran con un carácter pacífico. Era salir a la calle, era demostrar que números representaban la necesidad de un proceso migratorio. El día de hoy, esta distopia política que estamos viendo, donde estamos teniendo que no podemos llegar a un acuerdo, donde en muchas casas el tema de la política está separando familias, no importando qué lado de la política estés, es importante entender. Y eso es triste porque no debería ser así. Correcto. Donde los mismos senadores que en el pasado eran amigos ya no se hablan. Estamos viendo que esto también está llegando a un punto donde esa misma tensión, enemistad que vemos, lo estamos viendo en las protestas. Es importante entender que estas protestas que estamos viendo no representan a la comunidad hispana en muchas ocasiones. Hay mucha gente que está haciendo la labor, que sale, pero de nuevo vemos elementos negativos en muchas de estas protestas que no representan a toda la protesta, sino que están causando un problema. Sí. Una solución. En vez de una solución. ¿Y tú crees que las marchas sean efectivas cuando son pacíficas? ¿Tú crees que son ordenadas? Siempre son posibles. Okay. Sí, porque pues vamos a salir a marchar. Porque es un grupo que se junta con un esfuerzo, un mensaje, y lo lleva de forma ordenada a veces, como diciendo, esto es importante para nosotros. Correcto. Como comunidad, ¿verdad? Pero no necesariamente representa. No sé cómo agradecerte una vez más, doctor, por estar con nosotros. Hemos aprendido, realmente mi mente está como una esponjita que ha recibido tanta información y sé que ustedes, chicas, se sienten igual. Queremos tenerlo aquí muchas veces más para aprender mucho más de él. Así que ya saben, los procesos son importantes, informarse es importante, ir a un lugar confiable es importante, que de cierto modo un lugar que ha sido probado por tiempo, así sea una escuela, una iglesia, un lugar a donde podemos nosotros confiar en el consejo que vamos a ir a recibir. Esto lo hemos aprendido del doctor en leyes, Zain Vázquez, que estamos súper agradecidas de tener hoy día, y es que juntas, chicas, somos más fuertes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias otra vez, doctor, y hasta pronto.